Amigos, el partido Opción Democrática informó que obtuvo una regiduría en el municipio de Santiago. El candidato de esa organización política que se alzó como regidor de la circunscripción número 3 de esa demarcación es Alexander Hermoso Almonte, quien nos acompaña en Esto No Tiene Nombre. Bienvenido, Alexander, es un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Miralba, un placer visitarlos por primera vez y muy contento ya de este logro de Opción Democrática. Sin dudas que superando a veces el miedo de los partidos nuevos en crecimiento, es imposible. Bueno, pues fue posible, lo hicimos posible. ¿Es esta tu primera vez participando en política, Alexander, o ya tenías un buen tiempo en el ruedo? Cuéntanos de dónde vienes. Bueno, Alexander Hermoso es un santiaguero, vinculado a diferentes movimientos sociales desde pequeño. Comencé siendo scout. Yo digo que es la primera experiencia de servicio, ser un boy scout. A eso se le fue sumando pues diferentes grupos y actividades a lo largo de la vida, sobre todo ya en la universidad, que ingresé a la Pastoral Juvenil Universitaria de la Pucamaima, de donde soy egresado de Derecho. También la Fundación Crecimiento Espiritual Motivado del Servicio, el Grupo Misión SJ, el colectivo Ciudad Corazón Ecosostenible, y bueno, entre otras instituciones de aquí de Santiago. Eso me fue vinculando sobre todo a los movimientos sociales. Pero en el 2014 recibo una invitación a una actividad, a conocer a Minú Tavares Mirabal, que en ese momento estaba en proceso de formar un nuevo partido, que hoy es Opción Democrática. Y bueno, ahí crucé la acera, como decimos, de la parte social al trabajo ya político. En 2016 tuve una primera experiencia muy corta, muy tímida, cuando todavía Opción Democrática no estaba formado, y fue en ese momento vía Max Puig con Minú Tavares Mirabal como candidata presidencial, y ahí asumí pues una diputación, una candidatura a diputación. En el 2020, ya sin más de lleno, en ese momento teníamos la alianza con Alianza País, precisamente, éramos uno solo, Opción Democrática y Alianza País, y bueno, con una pandemia que nos arropó, como todos sabemos, en el 2020, hice ahí un intento sí ya más real y aspiré a una candidatura a diputado. Pero obviamente crecimiento, como siempre se dice, aprendizajes en este tema político que uno todavía el día de hoy es un poco nuevo. Y ahora en el 2024, dada el contexto que vimos de la separación de las boletas, del cero arrastre entre el alcalde y las alcaldesas y los regidores, vimos esa posibilidad de lograr y de trabajar por Santiago sin tener que depender de que ganara o no un alcalde. Y entonces decidimos aspirar y bueno, lo logramos. Lo logramos, lo has dicho ya varias veces. ¿Cuáles son esas propuestas con las que tú lograste llamar la atención del electorado? ¿Por qué entiendes tú? Mencionaste el tema del arrastre, que para mí eso ha sido súper importante. Nunca me gustó ese método del arrastre. O sea, la gente creo que tiene derecho a votar por quien quiera, en el escalón que quiera, o sea, sin necesidad de que uno u otro lleve a nadie. Pero ¿cuál fue tu propuesta? ¿Qué entiendes tú que hizo que la gente dijera, yo quiero votar por Alexander? Bueno, efectivamente algo que nos concentramos fue en eso. Dijimos, la candidatura a regidores y a regidoras deben llevar propuestas vinculadas a los diferentes sectores de su ciudad. Nosotros dividimos lo nuestro en ejes y los fuimos desarrollando a lo largo que hacíamos los recorridos, muchos encuentros con juntas de vecinos y con diferentes sectores. Y esos ejes todos vinculados a las diferentes áreas que a su vez tiene un ayuntamiento. Por ejemplo, el medioambiental, que es uno que hemos estado trabajando durante años, independientemente de la parte de la política. Ahí vamos a trabajar, ya obviamente lo ponemos en positivo y en posible y cercano, a que se comience el reciclaje en la ciudad de Santiago. Santiago tiene hasta ahora básicamente 2 puntos verdes, que son lugares donde uno va a llevar los residuos que tiene para que puedan ser procesados posteriormente. Nosotros queremos que eso no sea así, que se inicie un proyecto piloto, que estamos ya dándole más carácter, más forma, para que ese proyecto piloto desde el ayuntamiento se garantice la recogida de los residuos no orgánicos para fines de ser reciclados en el punto de origen, casas, empresas, etc. También el tema de los parques. Nosotros en Santiago hemos heredado de esta gestión, inauguró varios parques, pero lamentablemente no todos son parques verdes, como diríamos nosotros. La vegetación es importante y también la cantidad de parques. No tiene que ser el gran terreno de 10 kilómetros para un parque, sino que con los microparques
pretendemos que en los diferentes sectores y barrios puedan tener un pequeño pulmón, pero obviamente que se multiplique muchas veces ese pequeño pulmón para que la gente tenga acceso y a un área donde haya sombra, donde se puede estar tanto a las 12 del día como a las 6 de la tarde. Eso en el tema medioambiental. El crecimiento de Santiago fue algo de lo cual también le dedicamos bastante tiempo, porque Santiago está creciendo, eso lo nota el país entero. Hay grandes inversiones del gobierno central, como el monorriel, y usted está ya a días de ser inaugurado. Y ese crecimiento, que no lo podemos detener, sí lo debe controlar, sí lo debe organizar un ayuntamiento. Entonces, lo que entendemos es que el crecimiento siga, que ese crecimiento no afecte a los santiagueros y a las santiagueras, que es lo que muchas veces está pasando. Esa modernidad y esas construcciones afectan el entorno de donde llegan. Y desde el ayuntamiento, eso, al igual que el tema del tránsito, sobre todo de toda la zona que circunda esas grandes construcciones, se está viendo muy afectado. Y es un público que sin duda, sea en transporte público, los ponchos, nosotros que tenemos aquí, o transporte privado, nadie quiere andar en la calle. Entonces son problemáticas que son enfrentadas desde el ayuntamiento, que muchas veces la gente no lo sabe, que son responsabilidades de un ayuntamiento entre el alcalde y el consejo de regidores. Y esa parte educativa que le dedicamos bastante tiempo a educar de qué hacía un regidor y que la gente viera que la iluminación, los parques, el bacheo, todas esas son situaciones que desde un ayuntamiento deben enfrentarse. Y por eso entendemos que esas propuestas fueron llegando y que sin dudas es lo que vamos a trabajar a partir de abril, que estemos ya en el consejo de regidores. Te pregunto, y lo abordas en esto que acabas de decir, pero para que desarrollemos un poco más sobre esto. La gente no entiende generalmente cuál es la labor de un regidor, cómo funciona un regidor, para qué sirve un regidor. Abundar un poquito más sobre eso, Alexander, y te pregunto además, ¿qué tanto impacto puede tener un regidor dentro de la gestión de una alcaldía cuando son tantos? Bueno, aquí en Santiago son 41, 13 son de la circunscripción 3, donde fui electo. Mira, el impacto que puede tener un regidor ha quedado demostrado en dos escenarios ya de opción democrática. Primero, Mario Sosa, que el compañero es regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y en la Cámara de Diputados, José Horacio Rodríguez, nuestro diputado, que desde allá ha hecho bastante, ambos han logrado bastante. Y como hemos dicho, con una sola persona que pueda comenzar a hacer las propuestas, que pueda ser una voz, a final de cuentas, de los diferentes sectores, que también esté ahí adentro viendo todo lo que se mueve y que pueda alertar a una determinada junta de vecinos. Fiscalización. Y también, entonces, ya a nivel de las labores, pues básicamente lo aplatábamos un poquito cuando íbamos a tener encuentros. Un regidor es un diputado municipal, legisla lo que tiene que ver con el municipio en toda su normativa, ordenamiento, por dónde usted cruza, qué calle va en un sentido, qué ha faltado, qué parque se decide, y apruebe ese presupuesto anual que el alcalde ejecuta o la alcaldesa. Pero después que tiene esa parte, lo otro es fiscalizar, y fiscalizar es auditar, revisar, confirmar que si se ordenó hacer una obra, el alcalde como ejecutor, en el caso de Santiago, con un alcalde ahora, hay que hacerla. Está haciendo. Pero si se autorizó, se aprobó un presupuesto de 10 pesos, bueno, no pueden irse gastando 13 y la obra vaya por mitad. Entonces, uno puede ser por lo menos la voz que esté atenta, y entendemos que todos los regidores que están ahí, muchos de los cuales van a ser nuevos igual que yo, van con un fiel propósito y un objetivo, que es que ese Santiago mejor sea posible, como fue nuestro eslogan de campaña. Excelente. ¿Cuáles son tus principales retos? ¿A qué tú entiendes? O sea, que cuando tú salgas de... No has entrado todavía, pero ya yo te estoy poniendo para cuando tú salgas. Cuando tú salgas de ahí, ¿qué cosas tú quisieras decir? Wow, yo puse empeño y logré o logramos que eso sucediera. O sea, y salir como con ese orgullo de lo conseguí. Bueno, desde el plano personal, sin duda, es el tema del reciclaje, porque es algo que como ciudadano... ¿Está Santiago preparado para eso? ¿Qué tanta cultura de reciclaje? Sí. Bastante, sobre todo de los pilotos que ya tenemos desarrollados, porque desde el 2020 iniciamos con unos proyectos pilotos que por falta de ese empuje desde la alcaldía no pudimos lograr, y es que en lugares, hay muchos residenciales cerrados, Miralba,
donde regulan y controlan el uso de su basura, y los camiones, por ejemplo, de aquí del ayuntamiento ni siquiera entran al residencial, sino que van a ese depósito. Nosotros tenemos un proyecto vía el colectivo Ciudad Corazón Ecosostenible de cómo hacer la separación, cómo deben ser esos contenedores, la campaña educativa que se puede comenzar a hacer en esos residenciales. El objetivo al 2028, ojalá fuera que ya Santiago entero se podría tener ese tema de recolección separado. No, el proyecto es que por piloto vaya ampliando, se vaya educando, y a corto plazo ya hay una gran cantidad al 2028 de lugares donde eso se haga. Ese es en el plano medioambiental sin dudas, pero en el plano también personal, por lo mismo que decías hace un instante, que en el 2028, cuando toquen las elecciones municipales, los y las santiagueros digan, ya yo sé que hace un regidor y sé la importancia que tiene. Y esa tasa incluso de abstención, tal vez hasta la lográramos cambiar, y que sea la abstención mayor en el presidente y menor en lo municipal, o cero en lo municipal. Eso es parte de nuestro objetivo y de lo que hemos conversado con algunos de los candidatos que también fueron electos de otros partidos. Señores, vamos a darle el valor a los regidores. Recordemos lo que era un edil, lo que era este concejal ahora, lo que fue hace 50 años, alguien honorífico, elegido por la población como el mejor o la mejor representante de los intereses de la ciudad. A eso aspiramos, y ojalá que todos los que ya nos han dicho que sí, que contemos en esa misma línea, que van a estar allá, pues también lo cumplan. Excelente. ¿Algo más que quieras agregarle a nuestra audiencia, Alexander? Bueno, sin lugar a dudas, aprovechando este espacio, como digo, agradezco que me hayan recibido hoy, pues de la población vamos a, sin duda, a darle seguimiento a lo que vamos a estar haciendo a partir de abril, que estemos en el Consejo de Regidores. Las redes sociales están ahí, Miralba, con todo lo que nosotros prometimos que íbamos a impulsar. Ahí están las redes. Queremos que nos fiscalicen, que nos auditen, que nos supervisen. Alex Hermoso 2024 en Instagram, Alex Hermoso en Facebook y en TikTok, y Alex Hermoso en X, antiguo Twitter. Y sin duda, para mayo viene el segundo reto, y es donde nos montamos ahora conjuntamente con todo mi equipo de campaña en impulsar las candidaturas de Opción Democrática en mayo, con Virginia Antares a la cabeza como presidenta, y en el caso de Santiago tenemos 2 candidaturas a diputados, Horacio López en la 1 y Alexandra Suet en la 3, y en eso vamos a estar. Así que la gente que entra a las redes sociales, que se sume, que no es imposible, porque lo demostramos, y vamos a seguir trabajando por un Santiago mejor. Excelente. Alexander, gracias. Te deseamos la mejor de las suertes por el bien de Santiago, que es una ciudad maravillosa y que tiene realmente una población con grandes niveles de conciencia. Y yo creo que por ahí pueden empezar grandes cosas. Alexander, gracias por esta entrevista. Te auguramos nuevamente mucho éxito y que este sea un periodo de mucho aprendizaje, pero también de muchos logros para ti, por y para Santiago. Gracias a ustedes y feliz tarde.